Hola a todos, bienvenidos a Tu Comida, Tu Medicina. Hoy prepararemos falafel. Los falafel están hechos de garbanzos, un superalimento que es alto en fibra y proteína. Presentan un bajo contenido en grasas más sanas que las de la carne, así como una variedad de vitaminas y minerales beneficiosos para nuestros huesos y músculos, haciéndolo un alimento súper energético. Su contenido proteico lo hace un excelente reemplazo en vez de la carne, en muchos platos veganos o vegetarianos. Además, puede ayudarte a mantener tu apetito bajo control, ya que su consumo aumenta la sensación de saciedad. Hoy te traigo la receta de este rico falafel, lleno de especias y hierbas aromáticas, clásico de la comida del Medio Oriente, y unos ricos waffles, una versión práctica de preparar falafel, pero usando tu waflera. Dos opciones súper saludables. ¿Cuál prefieres tú? En un procesador pondremos los garbanzos que hemos escurrido y enjuagado por unos minutos. Son 2 latas, la cebolla picada en cuadritos, las especias, sal, pimienta, comino, harissa o jalapeño. Harissa es una salsa picante hecha de ajíes, especias y hierbas que se usa mucho en el norte de África y en el Medio Oriente, pero si no la encuentran usen jalapeño, ¿ok? Agreguen la ralladura de limón, el perejil y culantro. A mí me gusta usar los tallos del culantro porque le da un sabor más intenso, así que se los recomiendo. De ahí, agreguen el ajo que ya ha sido molido y llévenlo a procesar por 1 o 2 minutitos. No lo hagan puré, solo permitan que todo se mezcle uniformemente. Aquí tengo ya todo procesado y lo pondré en un bol. Como ven, esta masa está un poco húmeda, así que voy a agregar poco a poco la harina de garbanzo, mezclando hasta que todo se pueda despegar del bol. Luego con esta masa haremos bolitas y las aplastaremos un poco, una por una, hasta que se acabe toda, ¿ok? Así es como quedan. Y bueno, en una sartén frían los falafels hasta que estén bien doraditos. Sean delicados cuando los frían porque es una masa suave que si no tienen cuidado se pueden desarmar. Si no quieren freírlos, pueden meterlos al horno por unos 25 a 30 minutos hasta que estén doraditos, volteándolos después de los 10 primeros minutos y continúen horneando hasta que se doren por ambos lados, ¿ok? Cuando estén listas prepararemos nuestras salsas para acompañarlas. Primero pondremos 2 o 3 cucharadas de tajín en un bol y le agregaremos jugo de un limón, sal y pimienta al gusto. El tajín es una pasta hecha con ajonjolí o semillas de sésamo molido, muy agradable, pero solo asegúrense que cuando lo compren sea 100% ajonjolí y si es orgánico mejor, ¿ok? Mezclen todo bien y de ahí agregaremos agua caliente de a pocos hasta que tengamos la consistencia deseada. Y así es como queda. Recuerden, no debe ser ni muy espesa ni muy líquida. La siguiente salsa es esta rica salsa de yogur. Estoy usando yogur griego. Si tienes problemas con la lactosa, entonces consigo uno que sea sin lactosa. Pongan sal y pimienta al gusto, hinojo o eneldo picadito, un diente de ajo crudo molido y listo, ya tienes una salsa sabrosa para acompañar tus falafels. En un pan pita, pongan la salsa de yogur, pepinos y col roja encurtidos en vinagre, el falafel por supuesto, 2 o 3 piezas y la salsa de tahini que preparamos anteriormente. Y listo, a disfrutar de este rico plato lleno de nutrientes, lleno de fibra, que te permitirá tener un corazón saludable. Para preparar estos falafels, usa la misma receta anterior de falafel, solo moldearemos los falafels un poco más grandecitos, serán del tamaño de la waflera que usen. Yo aquí estoy usando una mini waflera, así que lo estoy moldeando de este tamaño. Moldeen así todos hasta que se termine la masa, ¿ok? En su waflera pongan un poquito de aceite para que no se peguen y frían sus falafels uno por uno pacientemente hasta que estén bien doraditos. Estos falafels puedes comerlos de desayuno con la salsa de yogur que preparamos anteriormente y con esta rica ensalada árabe hecha con pepinos, tomates, cebollas y sazonada con jugo de limón y aceite de oliva extra virgen. Así que anímate, no solo comas waffles, come estos riquísimos falafels y empieza tu día cargando el cuerpo de energía. Mejora tu salud, haz un cambio en tu alimentación.
Sigue estas saludables recetas y disfruta de sus grandes beneficios nutricionales. Y recuerda siempre, una buena salud no se obtiene de un solo alimento. Los garbanzos son uno de los muchos alimentos saludables que contribuyen a que tengas una salud óptima. ¿Quieres saber más de cómo hacer que tu comida sea tu medicina? Suscríbete. Gracias por verme, les mando todo mi amor y les deseo siempre mucha salud.